Pues como ya lo escuchó, hermano, pues hay peticiones. Sabemos que Dios tiene el control de esas enfermedades. Amén, hermano. Faltaron muchas peticiones por ahí, hermano, pero créame que Dios conoce cada nombre, cada corazón de los que estamos aquí. ¿Usted lo cree, hermano? Vea Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, si me acompaña. Y Dios ponía en mi corazón, hermano, en estos momentos que pasaban los testimonios, que le compartiera este versículo, hermano, y pues si el Señor lo dice, tenemos que obedecerlo, hermano, amén. Deuteronomio 32, versículo 39, y me dice un amén cuando esté ahí, hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y fíjese que nada de lo que ocurre es casualidad, Dios tiene el control de todo. Dice este gran versículo, hermano, igual que toda la palabra, ¿ya lo tiene, hermano? 32, 39 de Deuteronomio. Ved ahora que yo soy, dice el Señor, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, dice el Señor. Escuche bien, iglesia. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Palabra del Señor, hermano. Esas enfermedades que usted escuchó de nuestros hermanos que están pasando por prueba, el Señor tiene el control. Él hace la enfermedad, pero también dice este texto que Él hace vivir y Él hace morir. Él hiere y Él sana. Hermano, confíe, Dios tiene un plan maravilloso dentro de toda y cada una de las pruebas. Dios muchas veces acerca a nosotros la enfermedad y el dolor, hermano, para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Dentro de todo eso existe un propósito, y confiemos en el Señor, hermano, en que estas enfermedades de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de aquellos que están pasando por prueba, estas enfermedades no son de muerte, sino que son para que se glorifique el nombre del Señor. Mira, hermano, en esta mañana que el Señor nos va a hablar a nuestra vida, quisiera antes preguntar si entre nosotros hay personas que vengan por primera vez a una iglesia cristiana, que los hayan invitado por primera vez. Solamente levante su mano para saber que está entre nosotros, darle la bienvenida. No sé si por ahí haya alguien que lo hayan traído, que lo hayan invitado por segunda, tercera vez. Solamente levante su mano, no se preocupe, no le vamos a hacer nada. Solamente queremos saber que está. Dios le bendiga. Solamente queremos saber que está con nosotros. Por allá tenemos otra alma. Dios le bendiga. Les damos la bienvenida, al igual que a nuestros hermanos que nos visiten de otras congregaciones. Esta es la iglesia de Querétaro Norte, donde la palabra de Dios es nuestro sustento de día a día, y nuestro Dios es el que nos cubre con su sangre preciosa. Y fíjese, iglesia, que no existe otra cosa más grandiosa que haya habido sobre la tierra, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Y hace más de 2000 años, hace mucho tiempo, haya habitado el Hijo de Dios en este globo terráqueo. Y usted y yo hemos comprendido esta parte, hermano, que el Hijo de Dios no se aferró a ser como tal, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre como usted y como yo. Y decidió venir aquí a la tierra con un objetivo, con un propósito. Y no existe acto tan maravilloso de amor que Dios haya entregado a su único Hijo para venir aquí a la humanidad y hacernos a nosotros los seres humanos comprender, entender que separados de Dios, de su Hijo Jesucristo, nada podemos hacer. No existe cosa más grande, iglesia, amigo que me escuchas, que Dios envió a su Hijo con la finalidad de hacernos entender que existe el pecado, que existen leyes, que existen estatutos que Dios dejó en esta su palabra. Y esta palabra que tenemos en nuestras manos, estos libros que Dios nos da el privilegio
de tener en nuestras manos es como la receta de un doctor. ¿Usted por qué cree que es tan gruesa? Quizás aquí se encuentra todos los porqués del ser humano, todos los remedios para la aflicción, todos los remedios para las enfermedades, todas las dudas que el ser humano pueda tener a través de la vida. Aquí está la respuesta. Dios no nos dejó solos cuando Dios vino al mundo, dejó después cuando Él ascendió al Padre la santa palabra de Dios para que nosotros tuviéramos una guía y comprendiéramos cómo ir nuevamente al Padre hacia la vida eterna. Pero mire, este libro, esta palabra, que es la palabra inspiración de Dios dada a los hombres, es como una receta. Cuando nosotros estamos enfermos, que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas enfermedad, llámese grande o llámese pequeña, todos hemos enfermado alguna vez. Cuando vamos al médico y le decimos los síntomas que tenemos, el médico empieza a hacer una receta y empieza a hacer una prescripción de medicamentos. Y a través de los síntomas él empieza a analizar cuál es la enfermedad, cuál es la gravedad del asunto, y empieza a darnos una receta y nos dice: te vas a tomar estas pastillas cada 8 horas, estas cada 12, estas después de cada... Creen en mí. Jesús nos dejó una herencia tremenda, hermanos, una bendición tan grande que fue el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo, amigo que me escuchas, es convencer a la humanidad de las consecuencias del pecado. Quizás tú te preguntes en tu mente, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo malo? Yo creo que Dios a todos nos dio entendimiento para, desde la edad más o menos de unos 5 o 6 años, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si tú le preguntas a un pequeño ya más o menos de 6, 7 años y le preguntas entre la diferencia entre algo bueno y algo malo, él ya sabe discernir. Nosotros los que ya tenemos más edad, imagínate los que tenemos más edad, 40, 35, sabemos perfectamente cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Lo malo es todo aquello que se llama pecado. Robar, mentir, por ponerte unos ejemplos. Nosotros sabemos que eso es algo malo. Existe un conflicto a nivel mundial en los seres humanos, que es que cuando nosotros conocemos el pecado y conocemos la palabra de Dios, muchas veces los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Y Jesús muchas veces dice, cuando nosotros venimos a la luz, tenemos que analizar que nuestra vida va a quedar desnuda espiritualmente hablando delante de Él. Mire, la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado al Señor como único y suficiente Salvador, amén. La mayoría de los que estamos aquí en algún momento dado, Dios nos tocó el corazón, nos convenció de que el pecado es malo y vinimos a las plantas de Jesús y aceptamos al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Pero en ese contrato que nosotros hicimos con el Hijo de Dios, había unas letras chiquitas como en todos los contratos. Muchos las leyeron y muchos no las leyeron. Pero esas letritas chiquitas del contrato decían: sin santidad nadie verá al Señor. Existe, iglesia, el conflicto espiritual en estos tiempos que vienen. Usted sabe lo que está ya en esta semana que empieza a venir en estos días donde el mundo empieza a celebrar tradiciones. Usted sabe que ya en estos días que viene el mundo y las fuerzas del enemigo toman fuerza en estos días que vienen. Y Dios pide una cosa de sus hijos. Si yo pudiera titular este mensaje, hermanos, iglesia, yo le podría poner: en la obediencia está la bendición. Muchas veces no hemos comprobado, hermanos, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y obedecemos al Señor, ahí están las bendiciones de Dios. Pero muchas veces nosotros somos muy dados a justificarnos. No sé si le ha pasado esto.
Muchas veces nosotros cuando venimos a los pies de Dios empezamos a ver los mandamientos, los requerimientos que Dios pide a sus hijos y nos vamos encontrando con que Dios nos pide aborrecer al pecado. Y a medida que va pasando el tiempo, muchos cristianos van supliendo pecados grandes por pecados pequeños. Y vamos clasificando, no sé si le ha pasado a usted esto, pero ha habido muchos casos de cristianos que quizás dicen, ok, yo ya no miento, ya no robo, pero ahora maldigo. Quizás yo ya dejé de robar, quizás yo ya dejé de ver a la mujer ajena, quizás yo ya no veo eso que a Dios no le agrada, pero ahora estoy pegado en un celular 3 horas. Y muchas veces el ser humano comienza a sustituir pecados, empieza a clasificar pecados y empieza a decir, bueno, es que este no es tan gravoso, es que este no es tan severo como aquellos. Y déjeme decirle una cosa, iglesia, para Dios el pecado es el pecado. El pecado no tiene colores, ni clasificaciones, ni niveles. El pecado en general es el pecado. El Señor Jesús dijo, lo mismo es aquel homicida que aquel que ve con odio a su hermano. Para Dios no hay clasificaciones de que tú el día de mañana digas, yo vine a los pies de Jesús y sigo tomando alcohol. Lo que requiere el Hijo de Dios para que tú vengas a sus plantas es la renuncia total del pecado. Porque si no existe una renuncia total en tu vida, hermano, déjame decirte que las bendiciones de Dios están ahí detenidas. Solamente la obediencia puede desatar las bendiciones de Dios para su pueblo. Pero si no existe la obediencia total a su palabra, a sus mandamientos, quizás es la pregunta y la incógnita de por qué no tengo, por qué estoy sufriendo, por qué tengo este problema, por qué tengo esta necesidad. A medida que nosotros vamos encontrando problemas en nuestra vida, porque el libro de Eclesiastés, iglesia, nos dice que el hombre es nacido para la aflicción. Y a medida de que va pasando este tiempo, nos vamos encontrando con enfermedades, situaciones económicas, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Y a medida de que va pasando todo eso, nosotros debemos de preguntarnos, cada que adquirimos un problema, ¿cómo está mi obediencia con el Señor? La palabra de Dios nos dice que los que hemos creído, iglesia, debemos de andar como Él anduvo. Y mire, nosotros si pudiéramos ver que en estos tiempos el enemigo de nuestras vidas, porque yo sé que entre nosotros hay gente que quizás viene por primera vez, y es mi deber decirle que así como existe el bien, existe también el mal. Y esto está comprobado no porque lo digamos nosotros los hombres, es porque está sustentado en la palabra de Dios. ¿Cuál es la función del mal en estos tiempos, amigo, iglesia? En estos tiempos que se avecinan por ahí ya del miércoles, jueves. Usted conoce las tradiciones del mundo. Usted sabe lo que viene. Esos días que el ser humano le ha puesto el Día de los Muertos y que empiezan a hacer los altares y que se empiezan a disfrazar. Usted sabe que existe el bien y sabe que existe el mal. Sabe lo que le agrada a Dios y sabe lo que no le agrada. Y dentro de eso está nuestra obediencia. Déjeme decirle una cosa, iglesia. Si usted y yo obedecemos a Dios, Dios promete en su palabra que las bendiciones que están aquí escritas nos van a alcanzar. Pero también existe ahí en el libro de Deuteronomio las consecuencias de la desobediencia. Y también Dios da una lista tremenda de maldiciones que dice que si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, esas maldiciones también tarde o temprano nos van a alcanzar. Esto del cristianismo, iglesia, amigo, que me escuchas, esto es obediencia a Dios. Nosotros muchas veces tenemos hijos. ¿Y qué pasa? La mayoría de los que estamos aquí con nuestros hijos, que muchas veces nosotros los mandamos
hacer algo y les pedimos las cosas con favor y les decimos, hijo, tráeme esto por favor de allá de la cocina. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu sentimiento cuando tu hijo te dice, no quiero? ¿Cuál es tu sentimiento cuando el hijo, tú le das la orden y el hijo hace como que va por ahí y no te obedece? ¿Cuál es tu sentir como padre de familia? Enojo, molestia, ira quizás. Pero mira, dentro de ese ejemplo, debemos de preguntarnos, ¿cómo se sentirá nuestro Creador? Aquel que nos está haciendo en estos momentos respirar. ¿Cómo se sentirá con la obediencia que estamos teniendo como creyentes? La palabra de Dios dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si usted y yo analizamos la Biblia y al paso del tiempo vamos escudriñando, nos vamos a dar cuenta que este libro, la mayor parte nos habla de obediencia a Dios para que pueda tener un efecto en nuestras vidas. Quizás existe el caso de muchos creyentes, muchos cristianos que han venido a aceptar a Jesús en su corazón por un emocionalismo, por un beneficio propio, pero nunca por convicción. ¿Qué pasa en esa enfermedad espiritual, iglesia? Existen enfermedades también como físicas, existen enfermedades espirituales. ¿Y qué pasa con esa enfermedad que pasaba en los tiempos de Jesús? Esas enfermedades que han tomado más fuerza en este 2017. Porque mire, el cáncer que hace 30 años era un cáncer diagnosticado, no es el mismo cáncer que es ahora en el 2017 más agresivo. Las enfermedades de atrás tiempo no eran tan complicadas como las enfermedades que ahora estamos viviendo. De igual forma, las enfermedades espirituales se hacen presentes. Existen antibióticos y medicamentos para las enfermedades físicas, pero usted me podría decir, ¿cuál es la farmacia o cuál es el médico que usted podría ir a decirle, véndame unos 100 pesos, 200 pesos de un antídoto para mi aflicción que tengo? O dígame usted cuál será ese laboratorio que usted lo va a diagnosticar y le va a hacer unos rayos X y unas resonancias y le va a decir, tu problema es que tienes este pecado. Para esas enfermedades solamente existe un médico y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él es el único que puede hacernos esas resonancias espiritualmente hablando y nos puede diagnosticar la falla de nuestra vida. Esta es la única medicina que existe para esos casos. Mire, en tiempos de Jesús, cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, pasaba algo muy peculiar. Jesús vino y se encontró con hombres que decían ser creyentes de la ley. Usted lo conoce a través de la Biblia, el escriba, el fariseo. Y cuando Jesús vio sus corazones, dijo, yo conozco que no tenéis amor de Dios dentro de vosotros. Jesús vino y los vio no solamente físicamente, sino que también dentro de ellos vio su mal. Aquellos hombres que la Biblia no nos engaña y no nos deja mentir, aquellos hombres que estaban en las sinagogas y dice que leían los rollos de los libros de los mandamientos de Dios y alababan a Dios y decían ellos creer en Dios. Viene Jesús y se encuentra con una enfermedad espiritual que se llama religiosidad. Y cuando Jesús empieza a detectar esos cánceres, esos tumores espirituales, Jesús mismo tenía que hacer algo. Y lanza una enseñanza el Hijo de Dios que está situada allí en Mateo 21-28, si me acompaña por favor. A través de esto nosotros vamos a comprender nuestra obediencia, iglesia. Mateo 21, versículo 28, y me dice un amén. Estas son palabras de Dios, palabras de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra enseñando a los hombres a través de parábolas, que era un lenguaje que el Hijo de Dios ocupaba, un lenguaje parabólico,
para hacernos entender los reinos ocultos, donde está el Señor, los reinos, a través de un mensaje ejemplizado de vivencias actuales. Y dice ahí en Mateo 21-28 el Señor Jesús, intitulado ahí, parábola de los dos hijos. Y dice la palabra de Dios: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiéndole él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Versículo 31, pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, los escribas y los fariseos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, ¿y qué pasó con él? Y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Cómo ve este cuadro, iglesia? Una enseñanza preciosa de Jesús a estos hombres. Una parábola que nos dice mucho todavía en este tiempo 2017, para que usted compruebe que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La Biblia no se quedó en ese tiempo. La Biblia sigue vigente hasta el día de hoy, hasta este mismo año. Y a través de esta parábola nos enseña el Hijo de Dios que este padre de familia tenía dos hijos. Los dos eran hijos del mismo padre. Y a uno dio una orden y le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña. Aquel primer hijo, el mayor, dice la Escritura, no muy convencido, le dijo al padre: ¿sabes qué? No voy, no quiero ir. El padre no dijo nada, dice la enseñanza. Mas sin en cambio pasó el tiempo y algo empezó a redarguirle su corazón y comenzó a arrepentirse, de tal manera que fue. El segundo hijo, el menor, fíjese bien para que usted pueda identificar la obediencia a la desobediencia. El segundo hijo, el menor, el padre le dice las mismas palabras: ve a trabajar a mi viña. Y aquel hijo gozoso le dice: sí, Señor, yo voy. ¿Y qué pasó con él? No fue. Si usted y yo pudiésemos comprender las palabras de Jesús en esta parábola, nosotros podríamos ejemplizar que aquí, domingo a domingo, el Señor está dando órdenes a sus hijos. De nosotros depende, saliendo de este lugar, ¿qué vamos a hacer con la ordenanza de Jesús? Jesús constantemente nos está diciendo: hijo, ve a trabajar a mi viña, ve a visitar a este enfermo, ve a predicar el evangelio. Y aquí está dando la voz de Dios las órdenes para que nosotros, saliendo de este lugar, tomemos el papel del hijo mayor o del hijo menor. Jesús después les dijo a los fariseos unas cosas impresionantes. Y aquellos hombres después les dijo en el versículo 30. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. El versículo 31, Jesús se los desglosa a los escribas y fariseos y les dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Enseguida ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo, fíjense qué palabras: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué es lo que quería Jesús que aquellos hombres religiosos identificaran? Lo mismo que Jesús nos dice en este año 2017. Existe ese cáncer todavía que se llama religiosidad. Existe ese mal en las vidas de muchos cristianos que pensamos muchas veces que el hecho de venir un domingo en la mañana a escuchar la Biblia, a aplaudir una hora, a cantar, es cumplir con las leyes de Dios. Déjeme decirle una cosa: Dios tiene millares de ángeles en estos momentos
que están cantando coros celestiales a su nombre. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Usted viene un domingo en la mañana no porque sea un cumplimiento, o no porque me obligaron, o porque si no, no me dan domingo, o porque si no, no me dejan salir. Porque estamos cayendo en la religiosidad. El hecho de venir aquí un domingo es lo principal, porque amo al Señor con toda mi mente y con todo mi corazón. Porque este es el día que Dios ha hecho para que yo, como su hijo, exalte su nombre. Este no es cualquier día. Dios lo ha creado para que usted y yo le demos alabanza. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa? Caemos en la religiosidad. Muchas veces cumplimos, salimos de aquí. ¿Y qué pasa en la tarde? Ya no tengo amor por el Creador. Ya no tengo amor por Dios. Y prefiero quedarme muchas veces allá en mi comodidad, en mi zona de confort. Y muchas veces digo, bueno, yo ya fui en la mañana, ya cumplí. ¿Le suena conocida esta historia? El hijo menor. Señor, yo ya fui en la mañana, ¿para qué voy en la tarde? ¿Y qué pasa, iglesia de Dios? Dios está viendo nuestra obediencia. ¿Con qué propósito? Podernos bendecir. Si usted quiere ser bendecido, necesita entregarse totalmente al Señor. El Señor les dijo a estos hombres, escribas y fariseos, unas palabras también que vuelven a resonar en este 2017. Y dijo, sus labios me honran, mas su corazón, yo sé que está muy lejos de adorarme. Y fíjese, iglesia, yo cuando atrás tiempo que fui católico y que Dios tuvo misericordia de mí y me enseñó el camino, la verdad y la vida, yo me acuerdo que cuando era pequeño, allá por un estado de Guanajuato donde nos criamos, yo y mis hermanos de chicos, me acuerdo que mi abuela, pues, ella era muy devota de la religión popular. Y yo recuerdo que ella los domingos, los días domingos, pues era de temprano, sonaban las campanas, muy tristes también, pero allí íbamos a la iglesia en la mañana, a misa, temprano. ¿Qué pasaba después? En aquellos momentos cuando el Señor me tocó vivir de pequeño esto, pasaba después que ya llegaban, salías tú de la misa, se iban a las casas, comenzaba a llegar el hermano, los tíos, los familiares, empezaba a llegar el vino, las cervezas, empezaban los chistes, empezaba el doble sentido, empezaba las parrandas. En la tarde no se podía, ya no volvían a ir a la iglesia. Y yo me acuerdo que viví eso de pequeño y yo no entendía que esto era el camino de Dios. Después comprendo y después Dios trata mi vida y comprendo que solamente existe un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Pero déjeme decirle una cosa, si nosotros que crecimos con eso que nos crearon nuestros padres y aún todavía en esta iglesia, en este lugar, nosotros estamos pensando que esto es una misa, que esto es similar a lo que hace la iglesia popular, iglesia, estamos engañados por el enemigo. Nosotros salimos de esa vana manera de vivir para que seamos puestos aquí donde Dios nos alumbró a través de su luz. Dios no puede ser para ti un Dios de segundo o tercer lugar. Si tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida, en todas las áreas de tu vida va a pasar una cosa: no vas a poder vivir las bendiciones de Dios. Dios promete que si tú lo obedeces a su palabra, a Dios, Dios envía una carta tremenda y en Deuteronomio que son las bendiciones a la obediencia. Y dice que tú vas a ser bendito en el campo, bendita va a ser tu alacena, bendito va a ser todo lo donde tú pongas tu mano, dice que va a ser bendecido, siempre y cuando tú obedezcas a la voz del Creador. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Pareciera ser que hay bendiciones a la obediencia y a la desobediencia. Pareciera ser el mismo cuadro de la parábola. ¿Usted qué cree que haya pasado con el hijo menor? Aquel que dijo, Señor, sí yo voy, hombre, aquí estoy en los domingos y alabo al Señor, no te preocupes, ahorita saliendo.
y saliendo aquí en el semáforo, no fue. ¿Qué pasará con eso, iglesia? ¿Qué pasará si Dios a través de su palabra no detecta que usted tiene síntomas de religiosidad en su vida? Vamos a pasar la vida aquí 30, 20, 40 años quizás, y va a llegar un momento en que aquel Señor va a venir a pedirnos cuenta por nuestra vida. ¿Y qué pasará con aquellos que vivimos todavía quizás engañados en la religiosidad? Jesús se llama el camino y la vida. Jesús es la única solución a tus problemas, pero Jesús no es una religión, iglesia. Aquellos que le recibieron, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, fíjese bien, a los que creen en su nombre, solamente a estos les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de Dios. Y solamente a los que le creyeron, a los que le recibieron en su corazón. Una cosa es creer en Dios con la mente y otra cosa es creerle con el corazón. Yo puedo creer en Dios mentalmente, yo puedo creerle, puedo creer la Biblia, puedo profesar. ¿Existe eso? Claro que existe. Vea tan solo lo que dice allí en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Si me acompaña. Santiago 2, versículo 19 y me dice un amén. Recuerde que estamos hablando de obediencia, iglesia. Vea el síntoma más claro de creer y no obedecer. ¿Lo tiene, iglesia? Ya está puesto acá en nuestra pantalla. Y dice una cosa tremenda ahí en el libro de Santiago. Dice, hace una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer, muy fácil. Obedecer es lo que implica. La Escritura nos dice que los mismos demonios creen en el nombre de Jesús, pero ¿sabe qué pasa? No obedecen. Y este síntoma se está contagiando muchas veces en las iglesias como un síntoma de religiosidad en donde yo creo, pero no obedezco. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué consecuencia pasaba a los escribas y fariseos? Que llegó el momento en que no le creyeron al Hijo de Dios. Y llegó un momento en que lo entregaron en manos de pecadores. Y no creyeron en el Hijo de Dios y lo subieron a un madero. Lo crucificaron, le azotaron, le pusieron una corona de espinas. Los evangelios nos demuestran que le escupían el rostro. Imagínense qué humillación. A esto te puede llevar una religiosidad, a no creer que verdaderamente el Hijo de Dios sea el que dice ser. Cuando tú tienes convicción en tu vida, déjame decirte una cosa, tú te dices ser cristiano, tú te dices ser creyente y lo demuestras con tus hechos. Pero muchas veces, ¿cuántos de aquí, de labios decimos, allá en nuestro trabajo, en la sociedad, con el vecino, con el amigo, yo soy cristiano? ¿Y cuántas veces no nos ven haciendo el pecado y el nombre de Dios es ensuciado, es pisoteado por ese mal testimonio? Si nosotros hicimos un compromiso, iglesia, debimos de ver las letritas chicas del contrato que decía, sin santidad nadie va a ver al Señor. Si tú recibiste al Señor como tu único y suficiente Salvador, es porque tú en ese momento renunciaste al pecado. Y si no hubo esa renuncia en tu vida, déjame decirte que entonces quizás en esos momentos fue algo emocionalista. Quizás fue un sentir de emocionalismo de decir, yo quiero aceptar al Señor, pero por una emoción. Y en los tiempos de Jesús dice que muchos le seguían, no porque fuera el Hijo de Dios, sino por los beneficios que Él daba. Y Jesús mismo les dijo en una ocasión a esos de la multitud, yo sé que me siguen porque han sido saciados de pan.
No me siguen porque yo sea el Hijo de Dios. No me siguen porque tengan una convicción, una creencia en su vida, sino simplemente por los beneficios. Iglesia, Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Y nos puso con un propósito: anunciarles a los que aún viven en tinieblas que aquí está la luz verdadera que se llama Jesucristo. Y sabe que ese mal que se llama religiosidad tiene una cura. El antídoto, la mejor medicina para salir de eso se llama obediencia. Cuando yo empiece a comprender que yo obedezco a Dios, no por temor, no por compromiso, sino obedecerlo porque lo amo, porque lo que Él dejó escrito en la Biblia es para que me vaya bien en la tierra. Este libro fue diseñado no solamente para leerlo como una literatura. Este libro contiene cómo te puede ir bien en tus negocios, en tu vida, con tus hijos, con tu esposa, absolutamente en todo. Pero la receta requiere obedecerse al pie de la letra. Si yo me siento bien, si yo no tengo problemas, no tengo enfermedades, no tengo ese tipo de situaciones difíciles, déjeme decirle una cosa: aún así busque a Dios, porque no sabemos qué nos depara, qué prueba nos puede poner el Señor. Mire, usted no me dejará mentir, cuando viene la necesidad, cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, ¿buscamos a Dios o no lo buscamos? Pero seamos honestos, hermanos, cuando tenemos abundancia, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, ¿buscamos de la misma manera a Dios? Si yo soy honesto conmigo, yo muchas veces lo busco más en la necesidad que en la abundancia. Y aquel que ama a Dios dice que lo debe de amar en toda situación. Si yo tengo escasez, si no tengo, si requiero esto, si requiero lo otro, debo de amarlo de la misma forma que cuando tengo. Porque por eso es Dios. Él creó la adversidad, creó la enfermedad, creó toda la situación difícil. Muchas veces no entendemos que a través de la enfermedad Dios nos va metiendo como el oro refinado en el horno. Muchas veces a través de esas situaciones difíciles Dios nos está tratando con nosotros y nos está diciendo: tu obediencia no está bien. Muchas veces vienen esos hornos de pruebas, de enfermedad, de situaciones difíciles, y volteamos la mirada al cielo y le decimos al Señor: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo voy a una iglesia, si yo leo la Biblia, y empezamos a cuestionar a Dios, siendo que Dios en su misericordia nos está dejando solamente la consecuencia de nuestros actos. Y a través de esa consecuencia Dios nos está diciendo: mira, a pesar de que te veo que estás ahí sufriendo, mi misericordia te va a levantar. A pesar de que hayas pecado contra mí, mi misericordia es gratuita. Y a todos los que tengan sed, dice el Señor, venir y tomar gratuitamente de esta agua que sana, de esta agua que libera. ¿Cuánto te cuesta? Tan solo obedecerla. Dios quiere en esta mañana, iglesia, que nosotros nos vayamos con este mensaje en nuestro corazón. Yo puedo ser el hijo mayor, o quizás pueda ser el hijo menor de la parábola. Si yo en estos momentos veo mi vida y analizo mi vida delante de Dios y me doy cuenta de que quizás yo podría ser como el hijo menor, que muchas veces digo voy y no lo hago, o que muchas veces mi compromiso no es tanto con Dios sino con el que me ve, yo en estos momentos puedo ser honesto con Dios y decirle: Señor, yo voy a ir y lo voy a cumplir. Y a través de la obediencia, iglesia, nos vamos a comprobar y vamos a darnos cuenta de que Dios tiene un tesoro precioso para nosotros que se llama bendición. Yo tan solo, para terminar este mensaje, iglesia, y no hacerte un mensaje muy exhausto, yo tan solo con este mensaje quiero que tú, en tu mente, en tu corazón, en tu honestidad con Dios, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, en estos días que vienen, nos sometamos
a la obediencia de Dios. Usted sabe que Satanás anda allá afuera como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabe que estos días que vienen son peligrosos, tiempos que el apóstol Pablo decía son tiempos ya difíciles. Estos tiempos que vienen donde se celebra todo esto del Día de los Muertos, de los altares, todo tiene un origen atrás. Y dentro de eso, muchos creyentes son arrastrados y seducidos y sacados del camino. Recuerde que ese es el objetivo de Satanás: robar, matar y destruir. Y muchas veces a través de esas partes difíciles que nos pone pruebas el enemigo, nosotros tenemos que obedecer al pie de la letra. Yo la tengo difícil para ese día, hermano, le doy testimonio. Yo en la empresa que trabajo, allí te disfrazas porque perteneces a un departamento, porque perteneces a recursos humanos y tienes que cumplir con los estatutos que están aquí. Pero mire, cuando mi jefa me decía esto, yo le doy muchas gracias a Dios que Dios nos da la sabiduría de cómo contestar cuando estamos en obediencia. Y cuando ella me decía, pues hay que venir disfrazados el día 2 de noviembre, me lo dijo directamente a mí. Entonces cuando yo le respondí, el Señor me dio sabiduría y yo le dije, pues solamente que venga disfrazado de Jesucristo. ¿Se puede? Y yo vi su semblante de ella, de esta persona, que se entristeció. Pero se entristeció a un grado no de tristeza emocional, a un grado de que ella en el fondo sabe que Dios existe y no le agrada esto. No me contestó nada, yo no sé qué vaya a pasar el jueves, pero mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo declaro delante de los hombres que Dios es el Señor, dice que Él me va a declarar delante de su Padre que está en los cielos. Usted obedezca y no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. Si usted en estos días le dicen sus hijos, se los vamos a reprobar, les vamos a bajar calificaciones, confiese al Creador en primer lugar y Dios va a tener el control para toda situación. Usted y yo nos conviene obedecer, nos convienen las bendiciones de Dios y usted después va a ver las bendiciones de lo que dice el Salmo, que el Señor es el que levanta nuestra cabeza. En esos momentos con los jefes en donde hay que poner altares, hermano, usted no se ensucie del pecado. A usted Cristo ya lo ha limpiado con su sangre preciosa. Usted es ese que dice el Señor que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Recuerde que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del rey, no es hijo de cualquier príncipe, no es hijo del presidente, no es hijo del gobernador de aquí del estado. Usted es hijo del creador de los cielos y la tierra, de aquel de todo lo visible y lo invisible, aquel que te dice, yo te escogí primero. Y recuerde que a través de la obediencia comprobaremos que las bendiciones de Dios están ahí presentes. Hay algo que Dios nos pide, iglesia, y es que aborrezcamos al pecado. Y si no lo aborrecemos aún, necesitamos aborrecerlo. Vienen días difíciles, iglesia, vienen días en donde yo veía en un artículo, ahí en uno de los periódicos más leídos por ahí de nuestra república, venía que estos 2 de noviembre es donde se juntan muchas sectas satánicas aquí en nuestro estado para hacer ritos, para ofrecer quizás almas inocentes al diablo. Así como nosotros estamos haciendo aquí una reunión, así como estamos alabando a nuestro rey, también esas fuerzas del mal también tienen cultos, también tienen adoraciones. En ese día, su deber, mi deber es doblar mis rodillas y pedirle misericordia a Dios por el estado en el que yo estoy, para que el Señor reprenda las tinieblas y que este estado sea
de mi Dios, que las tinieblas no ganen ventaja sobre la luz, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Iglesia, llévese el mensaje de Dios, que Dios le bendiga.